noches, hermanos. Vamos a dar inicio con la continuación de este breve curso de Apocalipsis y vamos a hacer una oración juntos pidiéndole al Señor su gracia para que nos dé pleno entendimiento de lo que estamos hablando. Así que vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por esta tarde, por esta noche, Señor, en la que podemos reunirnos en el nombre de Jesús para estudiar tu palabra que nos ha sido dejada como el medio completo y total de la revelación de Jesucristo, y nuestra intención es aprenderla a conocer, a comprender, para que nuestra fe vaya siendo fortalecida y vayamos siendo animados en todo, Señor. Gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades, gracias porque eres bueno con nosotros y porque nos das esta oportunidad de podernos sentar y meditar libremente, tranquilamente en tu palabra y conocer, Señor, lo que tú quieres que nosotros conozcamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos quedamos en la segunda trompeta. Hablábamos sobre las implicaciones de lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versos 8 y 9, sobre la gran montaña. ¿Alguien me puede decir en un resumen lo que vimos el miércoles pasado? Recuerden que leímos el verso 8 que dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en llamas fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Tenemos ahí el texto. ¿Alguien recuerda lo que vimos? Bueno, entendíamos que los sellos eran como el preámbulo, una forma de poder abrir ese libro que nadie más podía abrir, como el Señor Jesús. Y que ya de ahí viene el conocimiento de todo lo que harían las trompetas, las copas. Sí. Que esa montaña que se precipitaba, que se veía que se precipitaba al mar, era precisamente el juicio del Señor. Muy bien. ¿Sobre qué simboliza esta gran montaña? Jerusalén, así es, la gran montaña, y lo comparamos con lo que Jesús dijo en el Evangelio cuando se refirió a los discípulos con esas palabras: si dijeras a esa montaña échate al mar, eso va a acontecer. Entonces vemos que esto no es una declaración, lo que Jesús dice en el Evangelio no es una declaración de un poder mágico en nuestras palabras, no es una promesa de que el hombre tiene poder en sus palabras para quitar o hacer a un lado las montañas de problemas o físicas, sino que hace referencia específicamente a Jerusalén como el monte santo que se había corrompido, y que en el Evangelio de Mateo vemos en el capítulo 21, ¿verdad? Fue el capítulo que leímos, cómo el Señor Jesús le da esta promesa a sus discípulos, no a todos los creyentes, a sus discípulos. Si ustedes le dicen a esta montaña échate al mar, va a ser lanzada al mar. Y señalábamos o veíamos que el énfasis está en esta montaña, no a las montañas, no es un término genérico. Jesús no dice si ustedes le dicen a las montañas o si ustedes le dicen a alguna montaña, si le dicen a esta montaña. Y viendo todo el contexto nos damos cuenta que Jesús iba subiendo a Jerusalén, así que tomando en cuenta esto, la montaña que estaba frente a Jesús era el monte donde estaba el templo, que estaba a punto de sufrir aquella juicio, aquella catástrofe. Después de esto vamos con la tercera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versos 10 y 11. Apocalipsis 8, versos 10 y al 11. 10 y 11. ¿Alguien nos puede hacer la lectura?
El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Muy bien. Gracias, hermano. Vamos a ver lo que tenemos aquí en el comentario. ¿Quién nos lee el comentario? El nombre de esta estrella caída es Ajenjo, un término usado en la ley y los profetas para advertir a Israel de su destrucción como castigo por su apostasía. Nuevamente, combinando estas alusiones del Antiguo Testamento, Juan llama la atención sobre este punto. Israel es apóstata y se ha convertido en Egipto. Jerusalén se ha convertido en Babilonia, y los quebrantadores del pacto serán destruidos tan seguramente como fueron destruidos Egipto y Babilonia. Muy bien, gracias. En el verso 10, entonces tenemos que el tercer ángel toca la trompeta y una gran estrella ardiendo. Observen cómo tenemos otra vez una montaña envuelta en fuego, ardiendo. El fuego, desde luego que simboliza, como lo vimos en el Antiguo Testamento, el fuego simboliza el juicio de Dios. El fuego, ¿recuerdan cuando hablábamos sobre el tabernáculo, cuando el fuego desciende sobre el altar? Como símbolo de la presencia de Dios para juicio a las naciones que estaban alrededor de Israel. ¿Recuerdan ustedes que a Josué se le da la orden de quemar a Jericó, de destruir también la ciudad de Jai con el fuego que proviene del altar? Así que el fuego del altar representa el juicio de Dios. Tenemos una montaña envuelta en fuego y cae, como nos dice en el verso 8, una gran montaña ardiendo en llamas fue precipitada. Su caída está relacionada con el juicio. Esta está envuelta en fuego. Verso 10, una gran estrella, y observan la relación con la montaña. ¿En qué se parece esta estrella con la gran montaña? También está ardiendo, ardiendo. Nuevamente una imagen que habla de juicio sobre Jerusalén. Vamos a consultar las citas que tenemos aquí: Deuteronomio 29:18, Jeremías 9:15 y 23:15. Son Lamentaciones 3:15 y 19 y Amós 5:7. Vamos a cada uno de ustedes busque una cita y las vamos leyendo en el orden que aparecen en la imagen. Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ok, observen aquí la relación. Repita usted la lectura, hermano, por favor. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Ahí deténgase un momento. En esta primera parte el Señor está hablando en contra de la idolatría. No sea que haya en medio de ustedes varón o mujer, alguien dentro de la familia que se vuelva apóstata siguiendo a otros dioses. Y observen cómo después se repite la misma idea con una metáfora. Ahora continúa, hermano, por favor. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Observan cómo nuevamente en la segunda parte del texto, raíz en vosotros que produzca hiel o ajenjo. Es decir, lo que el Señor está diciendo es que el corazón idólatra es algo que Él repudia, es algo que es desagradable, es amargo para Él, porque Él espera la fidelidad de su pueblo.
la idolatría de un pueblo que había sido llamado para ser santo corrompió a los demás pueblos. De ahí la idea que esta estrella que cae está llena de ajenjo, es decir, es una estrella apóstata, idólatra, que se ha apartado de su Señor. Tenemos ahí la analogía para ir entendiendo esta visión. Seguimos con la siguiente cita, Jeremías 9:15. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Muy bien. ¿Puede repetirlo, hermano? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. En otras palabras, el pueblo le ha producido amargura al Señor con su idolatría, apartándose, y Dios les paga exactamente con lo mismo. La infidelidad de Israel había causado dolor en el Señor, había causado amargura. Ahora Él en juicio les iba a causar la misma amargura que ellos le habían causado a Él. Vamos con la siguiente cita, 23:15. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra ustedes. He aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de sobre Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Observan ustedes esa relación? El Señor hablando en contra del pueblo de Israel, han sido hipócritas, han sido idólatras, sus labios pronuncian mi nombre, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes me han producido amargura, ahora yo les voy a dar a beber la misma amargura que me han producido a mí. Vamos con Lamentaciones 3:15 y luego el verso 19. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Ok, observan ustedes nuevamente la relación. El ajenjo y la hiel está relacionado con sufrimiento, con dolor, con agonía, con amargura, y en este contexto con el juicio de Dios. El juicio que Dios iba a derramar sobre la nación de Israel les iba a provocar amargura, como si estuvieran bebiendo ajenjo o hiel, algo que iba a producirles amargura cuando lo saborearan, cuando estuviera en su boca. Terminamos con Amós capítulo 5, verso 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Muy bien, otra vez. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Los que convertís en ajenjo el juicio, la rectitud la tuercen, lo que es recto lo quebrantan, lo bueno lo hacen malo. Así que aquí tenemos, hermanos, una visión o tenemos una expresión de lo que simboliza el ajenjo en la palabra de Dios. Esta estrella que había sido creada para brillar y ser luz a las naciones, ahora estaba llena de ajenjo, de hiel, es decir, había cambiado todo su carácter, cambiado toda su esencia, fue creada para alumbrar a las naciones y ahora estaba llena de amargura, y esa amargura iba a amargar a las demás naciones. El pecado de Israel iba también a traer dolor y sufrimiento, no solo sobre Israel, sino también alrededor de las demás naciones. Quiero que vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 14, versos 12 al 15. Profeta Isaías, capítulo 14, versos 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿De quién está hablando este texto?
¿Perdón? No. Adán. Bueno, ahí sería en el profeta Ezequiel, pero no en Isaías. Esta es una endecha en contra del rey de Babilonia, contra Nabucodonosor. ¿Recuerdan ustedes que en el libro del profeta Daniel, Nabucodonosor quiso enaltecerse? Ahora, observen que esto es metafórico. En el verso 13 dice: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Esta oración metafórica o simbólica no significa que este hombre realmente quisiera tener su trono en las estrellas. Esto ha llevado a algunos a pensar que está hablando de Satanás, pero no se está hablando de Satanás. Se está hablando del rey de Babilonia. Observen la siguiente oración. Y en el monte del testimonio. ¿Cuál es el monte del testimonio? Jerusalén. Ahora, ¿notan ustedes que está en un tono poético? Pondré mi trono en las estrellas no significa, no es una declaración literal, no es que Nabucodonosor realmente quisiera estar en las estrellas, sino más bien ser como Dios, tener el poder que Dios tenía. Recuerden ustedes la imagen del capítulo 2, el Señor le dijo, Daniel le dice a Nabucodonosor por revelación de Dios, tú, rey, eres esa cabeza de oro. Pero ¿qué hace Nabucodonosor cuando se da cuenta que él tiene ese poder y esa autoridad que nadie más va a tener después de él? Él hace una estatua completa de oro. En otras palabras, como ya lo hemos dicho antes, Nabucodonosor estaba diciendo, mi reino no tendrá fin. Yo soy la cabeza y yo soy los pies. Yo soy el principio y yo soy el final. Y con esas palabras, ¿a quién se estaba haciendo semejante? A Dios. Estaba intentando usurpar el trono de Dios, estaba intentando cambiar la historia como si él tuviera la capacidad y el poder de hacerlo. Estaba intentando ser igual a Dios. Cuando el Señor le dice por boca del profeta, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, no es que realmente él deseara estar en el cielo, sino que quería tener el poder del Dios del cielo. Y ese ha sido el pecado de todos los hombres, desde Adán hasta nuestros días. Faraón, cuando Moisés llega y le dice, Yahvé dice que dejes ir a su pueblo, Faraón dice, ¿y quién es Yahvé? En otras palabras, el único Dios que conozco, Moisés, está frente a ti. El único ser supremo en toda la creación está frente a tus ojos, Moisés. ¿Quién es Yahvé? Ese fue el pecado de todos los hombres. Todos los reyes intentaron usurpar el trono de Dios. Y aquí tenemos, hermanos, que el término lucero o estrella, que es, me parece, un término que equivocadamente se le atribuye a Satanás, hace referencia al poder del hombre, a la autoridad del hombre. El hombre ha sido... Nosotros tenemos que entender esto. Este texto no se refiere a Satanás por una razón. Ninguno de los ángeles ha sido investido con la gloria con la que el hombre fue investido. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Solo el hombre. Nadie más. Y esto ha llevado al hombre a desear tener lo que no puede tener. Es decir, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y el pecado, la corrupción en nuestra naturaleza nos lleva a desear no solamente tener la imagen de Dios, sino ser como Dios, ser Dios. Sabemos, quizá en nuestra naturaleza, incluso corrompida, tenemos por ahí escondido la verdad de que hemos sido creados a la imagen y semejanza del Altísimo, y el pecado que habita en nosotros nos lleva a desear ser igual que el Altísimo. No solamente llevar su imagen, sino ser el Altísimo. Ser igual a Dios. Así que aquí la imagen de un lucero, de una estrella,
tiene que ver o representa el poderío del hombre en su intento de ser como Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Quizá lo que lleva a confundir a la lectura es esto: caíste del cielo. Y esta frase generalmente se relaciona con lo que Jesús dice en el Evangelio de Lucas: y vi a Satanás caer como un rayo. Pero el contexto está hablando de un hombre. El derrocamiento o la caída del imperio babilónico en manos de Nabucodonosor. Tú que decías en tu corazón, luego el verso 14, subiré de las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Ay! Pero tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo, y los que te vean observarán atentamente, se cerciorarán de ti y dirán: este es aquel, ¿qué dice Reina Valera 60? Es aquel varón que hacía temblar la tierra. Exactamente. Así que está hablando no de un ser angelical, sino de un hombre, un ser humano. ¿Ese es el hombre que hacía temblar toda la tierra? Con el poderío de su ejército, que invadía reinos, que conquistaba reyes. ¿Es ese hombre? Imagínense lo que la gente decía cuando Nabucodonosor estaba en el campo y parecía una bestia. ¿Ese es el poderoso y soberbio Nabucodonosor? Imagínense el impacto de la gente al ver a un hombre tan poderoso, coronado de realeza, ahora convertido o siendo semejante a un animal. Este es el poderoso Nabucodonosor, el que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de la tierra, todos ellos yacen con honra, cada uno en su última morada, pero tú eres echado de tu sepulcro como vástago abominable, como ropaje de muertos pasados a espada. Tenemos una endecha en contra del rey de Babilonia. A donde voy es que lo mismo que tenemos aquí, Juan recoge como hebreo, como judío, esa misma imagen en Apocalipsis, y la estrella que vemos caer tiene que ver con el poderío de Israel. Si entendemos que las estrellas en el Antiguo Testamento simbolizan realeza, nos vamos a dar cuenta, hermanos, sobre todo cuando leemos a Flavio Josefo, que los primeros en caer fueron los sumos sacerdotes y los gobernadores de Israel. Las estrellas de Israel cayeron. Aquellos que estaban llenos de gloria, los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley, que vestían hermosas vestiduras, que caminaban en las calles y la gente decía: wow, el sumo sacerdote, y que los fariseos despertaban honra en medio de la gente. Era gente muy respetada. Ellos fueron los primeros en caer en el juicio contra Jerusalén. Vi una estrella precipitarse sobre el mar. ¿Qué es lo que está viendo Juan? Está viendo el derrocamiento de los príncipes de Israel, el juicio en contra de los príncipes de Israel. Ellos fueron, porque recuerden lo que dice el apóstol Juan en su evangelio: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Fueron los sacerdotes, los príncipes de Israel, los primeros en demostrar su apostasía, su idolatría, el ajenjo en el que estaban. Y por lo tanto iban a ser los primeros en caer y en beber del ajenjo que ellos le habían dado a beber al Mesías. Ahora ellos lo beberían también. Observa usted el juicio de Dios. Es algo sorprendente, maravilloso y atemorizante, ¿no le parece? Esta es la tercera trompeta que nos habla sobre el juicio que particularmente habría de caer sobre los príncipes de Israel. No sé si quieran comentar algo, hermanos, si tengan alguna pregunta.
El ajenjo, si no me equivoco, se refiere a un tipo de hierba que es muy amarga. O sea, el ajenjo es símbolo de lo amargo como lo es la hiel. Me parece que, bueno, nosotros estamos más relacionados con la hiel, de los pollos, por ejemplo. Ustedes saben que si esa bolsita se rompe, amarga toda la carne, la echa a perder. Ahora, la hiel en el pollo es minúscula, ¿no? No es una enorme bolsa, es minúscula, pero cuando se rompe, amarga toda la carne. Así que el ajenjo y la hiel es precisamente sustancias amargas que yo creo que todos le rehuimos a lo amargo, ¿no? Que echan a perder. Que echan a perder. Así es. ¿Alguna pregunta más, hermanos? ¿Algún comentario? Pues que esos príncipes eran los mismos que a la turba Enardecían, para evitar... contaminaban de su amargura. Eso es cierto, hermano, lo que usted está diciendo es Primero cierto. suelten a Barrabás, ¿no? Así es. Ellos eran los mismos, ¿no? Sí. Mandaban a la gente para que gritaran. Toda la amargura que había en ellos para incitar al pueblo en contra del maestro. Estaban llenos de hiel, llenos de ajenjo. Porque eran los príncipes, tanto que la gente les hizo caso, ¿no? Sí. O sea, respondían a ese llamado, ¿no? Así es. Crucifíquenlo. Exactamente. No, la petición de crucifíquenlo no surgió en la turba, en el pueblo, surgió en los príncipes del pueblo. Ellos estaban llenos de amargura. Y observen lo que dice el verso 10. Cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es llamado el ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas. No solamente tiene que ver con el impacto físico o en la naturaleza que tuvo la corrupción de Israel. Recuerden que en Apocalipsis las aguas son símbolo de vida, ¿sí? La amargura de estos príncipes impidió que otros conocieran al Mesías, y muchos murieron en la condenación eterna por causa de la contaminación de sus enseñanzas. Es decir, todo este lenguaje simbólico del efecto, la corrupción de la enseñanza y de la idolatría de los príncipes del pueblo llevó a la condenación a una gran cantidad de personas porque amargaron, es decir, vieron al Mesías y no gustaron de él, lo consideraron como inmundo, indigno de recibirlo como Mesías. Y muchos murieron en su incredulidad, como parte también del juicio de Dios por haber rechazado a aquel que es fuente de agua viva. ¿Sí? ¿Algún comentario más, hermanos? ¿Alguna pregunta? Esto se refiere también a Hebreos 12:14, ¿no? De que mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Brotando raíz de amargura. Ajá, que brotando una raíz, por ella muchos se han contaminado. Exactamente. Tenemos una metáfora y una alusión. Y allá hay algo importante. Recuerden que la carta a los hebreos fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén. O sea que encontramos las mismas advertencias en el mismo sentido. ¿Sí? Notan ustedes cómo la corrupción del corazón de los maestros, de los príncipes del pueblo, llevó a que mucha gente rechazara al Mesías.
y lo que había sido dado como aguas. Recuerden que el maestro le dijo a la samaritana: de verdad te digo que si bebes del agua que yo te doy, nunca jamás tendrás sed. Pero hubo personas que no quisieron beber de esa agua, porque ya habían sido contaminados con la amargura de los fariseos, y la tuvieron por inmunda. Ahora, el Señor, el escritor de los Hebreos pregunta: si en el antiguo pacto tener por inmunda la sangre de animales traía la muerte, ¿cuánto mayor castigo creen que merecen aquellos que tienen por inmunda la sangre del Mesías? Aquí tenemos la respuesta: la destrucción de esa gente que tuvo por inmunda la sangre del Mesías, la sangre de Cristo. Así que Apocalipsis es un libro de juicio, un libro de venganza, un libro de la ira de Dios sobre un pueblo que despreció de forma violenta a aquel que había sido dado para su salvación. ¿Hay alguna pregunta más, hermanos? Vamos a la cuarta trompeta. ¿Alguien puede leer, por favor? Como la novena plaga en Egipto de densas tinieblas, Éxodo 10, 21 al 23, la maldición traída por el cuarto ángel golpea a los portadores de luz, el sol, la luna, las estrellas, de modo que un tercio de ellas pudieron quedar oscurecidas. La imagen aquí fue usada por los profetas por largo tiempo para ilustrar la caída de las naciones y gobernantes nacionales. Compare Isaías 13, 9 al 11, 9, 19, 24, 19 al 23, 34, 4 al 5, Ezequiel 32, 7 al 8, 11 al 12, Joel 2, 10, 28 al 32. En cumplimiento de esto, observa Farrar, un gobernante tras otro, y jefe tras jefe del imperio romano y de la nación judía, fue asesinado y arruinado. Gallo, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, todos murieron asesinados o se suicidaron. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa y la mayoría de los príncipes herodianos, junto con no pocos de los principales sumos sacerdotes de Jerusalén, perecieron en desgracia o en el exilio o en forma violenta. Todos estos fueron solo soles apagados y estrellas oscurecidas. Como notan ustedes, nuevamente se hace alusión, como en la tercera trompeta, en la cuarta trompeta se hace alusión de nuevo a los príncipes del pueblo de Israel, y no solamente a los príncipes del pueblo de Israel, a los príncipes de Roma y a los gobernadores. Se hace esta alusión. ¿Recuerdan ustedes que el Señor le dijo a las 7 iglesias, o particularmente a 6 de ellas: si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero? Es decir, apagaré tu luz. Ahora, apagar la luz implica traer juicio y muerte. Como lo hemos visto cuando estudiamos las cartas a las 7 iglesias, la mayoría de esas iglesias desaparecieron en la oscuridad. Es decir, parece ser que la historia nos dice que esas iglesias no se arrepintieron y fueron apagadas. ¿Y qué implica que fueron apagadas? No solamente que dejaron de existir, sino que esa gente que no cumplió con su función murió. Murió como resultado del juicio. No solamente murió, nosotros también moriremos, pero esperamos que nuestra muerte no sea resultado de un juicio, sino más bien que a través de la muerte nos encontremos con nuestro Salvador. Así que en el verso 12 de Apocalipsis 8 dice que fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. Ustedes notan que se menciona mucho la tercera parte. ¿Por qué? Porque aunque el juicio es absoluto, no es, aunque el juicio es total y absoluto, no es definitivo. El Señor nos dice:
o le estaba diciendo al pueblo de Israel: no voy a destruir toda la tierra y a toda la humanidad, solamente a aquellos que recibieron esta gracia y no cumplieron con su función. Es decir, Dios le estaba diciendo a su pueblo: hay esperanza, ustedes seguirán con vida, la tierra seguirá funcionando, seguirá viviendo, solo destruiré a aquellos que levanté para hacer luz y no lo fueron. Así que hay una esperanza también en esto. El juicio es severo, es grave, pero no es absoluto, no es definitivo. Hay una esperanza. Se apagó el sol, pero solo su tercera parte, es decir, Dios aún dejó una luz que brillara para las naciones. Esa luz, ahora, ¿quién es? La iglesia. Se apagó el sol, dice en el verso 12, y fue herida la tercera parte del sol, pero no fue oscurecido por completo. ¿Cuánto es la tercera parte? Bueno, pensemos en esto. Tenemos aquí un círculo. ¿Cómo representaríamos la tercera parte? ¿Perdón? Un triángulo. Un triángulo. Lo dividimos en tres, así es. Sale 3 triángulos. Sí, Y una tercera parte es la que fue herida. así es. Las otras 2 terceras partes, ¿dónde están? Observe. Esto que eso todavía vive. Exactamente. Esto nos habla de que el juicio no fue determinante. ¿Se dan cuenta? Y esto es algo que muchos creyentes no entienden. Piensan que Apocalipsis habla del fin del mundo. Pero aún en la gravedad del juicio no nos dice todo fue apagado o todo fue contaminado, solo la tercera parte. Así que Apocalipsis no está hablando del fin del planeta, sino del fin de una era, de la era de Israel. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Observan ustedes como una y otra vez la profecía golpea hacia el mismo punto. Jerusalén va a ser destruida. Será destruida como ciudad, será destruida como entidad política, será destruida como entidad religiosa. Cada una de las imágenes es un golpe contundente. Nadie va a escapar de Jerusalén. Nada se va a salvar en Jerusalén. Va a caer el templo, van a caer sus sacerdotes, van a caer sus príncipes, va a ser herida Jerusalén, va a ser destruida Jerusalén. Una y otra vez con imágenes se está golpeando hacia la misma idea, o se está dando la misma idea. Jerusalén va a ser destruida. Luego tenemos un intermedio que pertenece a la cuarta trompeta, verso 13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Gracias, Señor. La cuarta trompeta introduce la imagen, dice Reina Valera 60, de un ángel, pero el texto griego usa otra palabra y es no un ángel, sino un águila.
Vi a un águila, diría el texto. Apocalipsis capítulo 8, 3. ¿Cómo volvemos la señal aquí? Aquí no se dice. No, es que me salí. Está ya. Sí, se mantiene la misma. Bueno, ahí tenemos el texto. No lo tenemos, ¿verdad? Pensé que lo íbamos a tener. Bueno, les iba a mostrar el pasaje en el texto griego para que notaran que no dice ángel sino águila, pero espero que confíen en lo que les digo. ¿Qué cita es? Apocalipsis 8:13. Reina Valera lo traduce como ángel, pero el texto griego no dice ángel, dice águila. Ahora, aquí la situación no es, bueno, ¿y qué importa si es un ángel o es un águila? Bueno, sí importa por el impacto que iba a tener en la mente de aquellas personas que estaban recibiendo el mensaje. ¿Sí? ¿Tienes otra versión? No. Quiero que consultemos Oseas capítulo 8, verso 1. Oseas 8:1. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Muy bien. Ahora, ¿se dan cuenta de lo impresionante que debió haber sido esto? En Oseas 8:1, el águila es símbolo ¿de qué? Dice, pon boca, pon trompeta a tu boca. Y luego viene la endecha, es decir, viene el lamento por lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ajá. Un juicio. Un juicio. Como águila viene sobre Jerusalén, dice. Como águila viene contra la casa de Jehová. Ok, viene contra la casa de Jehová. Ahora, la imagen es de un águila cazando, en picada sobre su presa, ya sin oportunidad de detenerse, ha fijado a su presa y viene sobre ella para tomarla. Si tenemos esto en mente, cuando el apóstol Juan ve un águila, dice en el verso 13 de Apocalipsis 8, y vi un águila volando en medio del cielo, que decía a gran voz, en medio del cielo, es decir, vi a un águila volando a una altura que era
posible verla en lo que nosotros llamaríamos en el cenit, donde la vista alcanza a verla volando. ¿Cómo vuelan los animales de caza que cazan? En círculos. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, bueno, aquí en nuestra ciudad los opilotes, pero en otros lados los buitres? Y estos animales, cuando han visto una presa, comienzan a volar a una altura donde nuestros ojos la pueden percibir y vemos cómo están dando de vueltas. Y la imagen es esa: un águila está dando de vueltas sobre Jerusalén y viene el lamento: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Desde luego que en la tierra no es en el mundo o en el planeta, porque el águila está volando alrededor de Jerusalén. ¡Ay, ay de los que moran en la tierra por causa de las otras voces de la trompeta! Es decir, si estas trompetas han dejado muerte, las que vienen dejarán mayor muerte. Y era el águila diciendo: aquí estoy para tomar la presa, para hacerme de todos esos cuerpos muertos. La imagen debió haber sido impresionante. Hay una imagen que se volvió muy, que llamaríamos viral hace unos años atrás, no recuerdo exactamente. Un fotógrafo tomó a un niño que era africano, me parece, con el estómago hinchado por el hambre, caminando ya bastante débil, y detrás de él caminando 2 o 3 buitres, esperando que el niño cayera para comenzar a devorarlo. Y esa es la idea. Los animales o las águilas carroñeras comienzan a revolotear sobre Jerusalén. La muerte comienza a llegar a la ciudad. El olor comienza a subir. La imagen era bastante dolorosa. Concluimos con la quinta trompeta, hermanos. No sé si quieran comentar algo, si tengan alguna duda. Déjenme decirle que el águila también fue símbolo de bendición para la nación de Israel. ¿Recuerdan, por ejemplo, en Éxodo 19:4, antes de que pasemos a la quinta trompeta? Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. El águila también era un símbolo de bendición para Israel, hablaba de redención y hablaba de liberación. Probablemente aquí tenemos una doble figura. Mientras que para Israel aquella águila significaba juicio y destrucción, para su pueblo significaba libertad. Para la iglesia significaba libertad. Para el Israel apóstata era muerte. Para el Israel espiritual era libertad. Sus opresores estaban a punto de caer víctimas del juicio de Dios. Y el águila que iba a destruirlos a ellos, iba a liberar a la iglesia. ¿Sí? Así que el águila pudo haber tenido un doble símbolo para el pueblo. Para Israel juicio, para la iglesia salvación. Concluimos con la quinta trompeta. 9:1 al 12 se extiende el pasaje. Solo quiero que leamos la diapositiva. ¿Alguien puede leerla, por favor? Puesto que Israel había rechazado al Rey de Reyes, las bendiciones que había recibido se convertirían en maldiciones. Jerusalén había sido barrida por el ministerio de Cristo. Ahora se convertiría en habitación de demonios y guarida de todos espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 18:2. La generación entera fue poseída más y más por demonios. Su progresiva locura nacional es evidente
a leer el Nuevo Testamento, y sus horripilantes etapas finales están descritas en las páginas de la obra de Josefo, Las guerras judías. La pérdida de toda capacidad de razonar, las turbas frenéticas que se atacaban entre sí, las engañadas multitudes que seguían a los profetas más transparentemente falsos, la enloquecida y desesperada búsqueda de alimento, los asesinatos en masa, las ejecuciones, los suicidios, los padres que asesinaban a sus propias familias y las madres que devoraban a sus propios hijos. Satanás y las huestes infernales simplemente pululaban por la tierra de Israel y consumían a los apóstoles. De esto nos habla la quinta trompeta. Dice en el verso 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió un humo como el humo de un gran horno, y a causa del humo del pozo fueron entenebrecidos el sol y el aire. Y del humo, observen cómo la oscuridad dio o abrió camino a las langostas, y del humo salieron langostas a la tierra. Es decir, Israel se había cegado tanto y había rechazado tanto y constantemente la verdad que habló Jesucristo, y habían atacado tanto a la iglesia, que como el apóstol Pablo dijo y advirtió en las cartas a Timoteo, que por haber rechazado la verdad, Dios los entregaría a la mentira. Y aquí tenemos una descripción de esto. Tanto rechazar uno tras otro los mensajes del Señor Jesús, tanto rechazar uno tras otro la enseñanza de Pedro, de Pablo y de los demás apóstoles, tanto atacar a la iglesia. El Señor llegó el momento de darles retribución por lo que estaban haciendo. Y como escribe el apóstol Pablo, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus locas pasiones. Y como el Señor Jesucristo dijo en una de sus parábolas, Él dijo, cuando un hombre queda libre y el demonio sale y vaga por el desierto, regresa al hombre en el cual habitaba, y cuando encuentra esa habitación limpia, espaciosa, va y llama a otros 7 más, de modo que el postrer estado del hombre viene a ser peor que su primer estado. Si Israel fue perverso cuando vino el Mesías, cuando Él ascendió fue todavía peor. Porque en el ministerio de Jesús, Satanás fue echado del pueblo del pacto. Pero pensemos en esto, en la analogía de Jesús. Satanás y sus demonios es echado del pueblo del pacto, y Satanás merodea por los alrededores. El Mesías ha ascendido y encuentra ahora a Israel vacío. No recibieron al Mesías. Así que Satanás regresa a aquel lugar y ahora trae muchos más demonios. Como dice, vi a una estrella caer del cielo y se le dieron las llaves del abismo, y salieron demonios para cubrir la tierra de Israel. Esta gente ya estaba ciega por su rechazo a la verdad de Dios. Lo único que faltaba ahora era que esa ceguera los entregara a Satanás. Las langostas aquí son símbolo de la actividad demoníaca, de la destrucción de aquello que había quedado y que el Mesías había hecho en medio de ellos. Jesús había traído mucha bendición a la nación de Israel, pero ellos no lo recibieron. Así que vinieron las langostas para destruir la bendición que el Mesías había traído. ¿Recuerdan ustedes al profeta Joel? Cuando advierte y dice, vendrán las langostas, y lo que deje el saltón se lo comerá, y el revoltón, y se menciona una tras otra, hasta que no quede nada. Lo poco que había quedado en Israel como consecuencia del ministerio del Mesías sería arrasado por las langostas infernales. Las langostas representando a los demonios que vendrían a traer juicio sobre una nación que había decidido rechazar la predicación del Mesías.
y que había decidido también rechazar a sus apóstoles. Tenemos una descripción bastante clara de juicio. Ahora ellos estaban bajo el poder de Satanás. Y es bastante crudo lo que se nos relata aquí. La pérdida, adelante de Flavio Josefo, dice la pérdida de toda capacidad de razonar, las turbas frenéticas que se atacaban entre sí, las engañadas multitudes que seguían a los profetas más claramente o transparentemente falsos, más claramente falsos, la enloquecida y desesperada búsqueda de alimento, los asesinatos en masa, las ejecuciones, los suicidios, los padres que asesinaban a sus propias familias y las madres que devoraban a sus propios hijos. Satanás y las huestes infernales simplemente pululaban por la tierra de Israel y consumían a los apóstatas. Hay algo que quiero leerles y con esto concluimos. Un comentarista dice: ¿por qué dura la plaga de langosta 5 meses? Como aparece en el verso 5, y les fue dado no que los mataran, sino que fueran atormentados durante los 5 meses. Y su tormento era como el tormento que causa el escorpión cuando hiere a un hombre. ¿Por qué dura la plaga de langostas 5 meses? Esta figura es, primero que todo, una referencia al periodo de 5 meses, desde mayo hasta septiembre, cuando las langostas aparecen normalmente. La característica desusada es que estas langostas permanecen durante todo el periodo, atormentando constantemente a la población. Segundo, esto puede referirse en parte a las acciones de Gesio Floro, el procurador de Judea, quien durante 5 meses, comenzando en mayo del año 66, con la matanza de 3.600 pacíficos ciudadanos, aterrorizó a los judíos, tratando deliberadamente de incitarlos a que se rebelaran. Tuvo éxito. Josefo fecha el comienzo de la guerra de los judíos a partir de esta ocasión. Tercero, el uso del término 5 está asociado en las escrituras con poder y específicamente con organización militar. La disposición de los milicianos israelitas en una brigada de 5 pelotones, Éxodo 13:18, Números 32:17. Por instrucciones de Dios, Israel habría de ser atacado por un ejército demoníaco que vendría desde el abismo. Aquí tenemos, hermanos, una clara alusión a la actividad de Satanás durante todo ese periodo, como consecuencia de que, habiendo conocido la verdad, la rechazaron violentamente. Quiero que noten, hermanos, que cuando el escritor a los hebreos dice dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, no está haciendo una exageración. No está hablando de más. Está hablando con pleno conocimiento del carácter santo de Dios. Vivimos en una sociedad que tiene poco el carácter y la santidad de Dios. Pensamos en un Dios que es cobarde ante el pecado del hombre. Hablamos de un Dios que es tolerante ante todas las situaciones. Pensamos que podemos distorsionar la verdad y que mientras hablemos de Dios, aunque la distorsionemos, no hay problema. Él se agrada con lo que estamos haciendo. Lo importante es que la gente sepa que existe Dios. Pero la historia y la Escritura nos enseña que Dios aborrece determinantemente y absolutamente el rechazo a la verdad. Y cada generación que rechaza la verdad se enfrenta con el terrible juicio de Dios. Israel recibió la más grande expresión de la verdad. La verdad se hizo carne.
el Verbo se hizo carne y lo tuvieron por poco, indigno de ellos. Y tenemos ahí la santidad de Dios expresándose en juicio, usando al mismo demonio que había el Señor en su gracia venido a liberar a Israel de ese poder, pero ellos no quisieron ser liberados de ese poder. Así que Dios utilizó al mismo enemigo de Israel para que los destruyera. Imagínese, si cabe la palabra y solo estoy imaginándose, imagínese la alegría de Satanás y sus huestes cuando recibieron la orden de destruir al pueblo que había sido llamado a ser pueblo del pacto. Porque la Biblia describe a Satanás como un ser en cuyo interior arde la destrucción, se alegra en la muerte y en la destrucción. Por el ministerio de Jesús, toda la actividad de Satanás había sido limitada. Pero cuando el Mesías fue rechazado, el Padre simplemente quitó aquel obstáculo y ese pueblo fue entregado por completo y sin la intervención de Dios a la destrucción que ellos mismos habían ganado para sí. Dura cosa es caer, no en manos de un diablo airado, mis hermanos. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo y santo. Que el Señor nos guarde, porque en nuestra generación la gente está despreciando la verdad. Tenemos tanto acceso a lo que otras generaciones no tuvieron. Y aún así, la mente del hombre persiste en abrazar la mentira. Y nosotros conocemos el final. No de nosotros, pero sí de ellos. Que Dios nos guarde para mantenernos firmes en lo que hemos creído. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. El Señor les bendiga y quisiera terminar con una oración.